Eduardo Amadeo, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, José Luis, buen día, gracias. Bueno, qué bueno que se tomó la decisión a través de los senadores de Juntos por el Cambio de salir a responder sobre esta construcción interminable de relato, pero además con un relato, me parece a mí, hasta niñato, en el sentido de ir a decirle al Fondo Monetario, ustedes le prestaron al otro y ahora me vienen a mí con exigencias, ¿no? Hasta una cosa chiquilina, podría decirse. El gobierno está desesperado por tratar de evitar las consecuencias de lo inevitable. Esto es, la Argentina necesita ordenar su economía y para eso el tema del fondo podría ser utilizado como una forma, bueno, de decir, nos vamos a sentar y vamos a conversar a ver de qué manera ordenamos esta economía que va cada vez peor, tanto por las razones del desorden económico cuanto de la pandemia. Pero en lugar de buscar eso y buscar un acuerdo y sentarse y conversar, están tratando de resolver esa interna que tienen entre ellos, echándose las culpas adentro de ellos y echándole la culpa a los de afuera. Están poniendo toda la energía en echarle la culpa a los de afuera, cuando la realidad, además, José Luis, es que el gobierno de Macri, yo sé que, digamos, no tiene un buen rating en la situación económica. El gobierno de Macri tuvo que pedirle plata al Fondo Monetario porque recibió un país absolutamente endeudado, un país que había pedido deuda externa al exterior, el de Cristina, para haber tomado deuda para resolver sus desmanejos, y ahora el gobierno se quiere sacar de encima esa responsabilidad y además resolver, insisto, la interna dentro de ellos, ¿no? O sea, Guzmán dice hay que ordenar la economía como se pueda, los otros dicen vamos a pelearnos con el fondo, y de esa manera lo único que van a conseguir es que la economía se desordene todavía más. O sea, ahí nadie manda, todos están tratando de tirar la pelota al otro, y lo que vamos a conseguir es una economía todavía más desordenada para desgracia de los argentinos, ¿no? Ahora, a ver, me gustaría que usted me ayude en esto. La enorme experiencia que usted acumula es muy útil para la mejor comprensión que podamos tener la audiencia y yo de todo esto. El punto es el siguiente. En su momento, Néstor Kirchner lleva adelante un acto de alto impacto siguiendo a Lula da Silva, liquida el total 9.500 millones de dólares de la deuda que Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional, que se vivió como un acto de reparación patriótica de la República Argentina. Es decir, nos liberábamos del Fondo Monetario Internacional y a partir de allí la Argentina tendría la posibilidad de manejar su economía sin la tutela del Fondo Monetario. Este es más o menos el tema. Lo cierto es que en paralelo se comenzó a tomar deuda con Venezuela a una tasa que era el triple o el cuádruple de la que plantea, la que cobra siempre el Fondo Monetario. Efectivamente, así fue. Y después con el tiempo, con el desorden que fue generando el mismo Kirchner, con el desorden terrible que hizo con las tarifas, con la fruta de inversión, etcétera, lo que hizo, comenzó a generar las condiciones para que se volviera a tomar deuda. Y el tema central de todo esto, José Luis, es que cuando Macri asumió al gobierno, el gobierno encontró una deuda de 250.000 millones de dólares, tomada por todos lados, encontró un déficit fiscal monstruoso, un país que tenía que tomar más deuda para poder pagar los sueldos y las jubilaciones. Entonces, este supuesto que plantea el kirchnerismo de que toda la responsabilidad proviene de Macri es una clara mentira. Lo que Cristina le dejó a Macri fue una valija llena de dinamita, y hubo que desarmar uno por uno todos los cartuchos de dinamita en una situación extremadamente compleja. Lejos estuvo el kirchnerismo de dejar un país ordenado, listo para crecer. Esta es la realidad. Ahora, yo me quiero referir a un tema concreto. A veces me llama poderosamente la atención que mis colegas, y muchos de ellos que viven al lado del ritmo de la City, no lo citen. En su momento,
primer año del gobierno de Macri, Massa con Margarita Stolbizer, la hoy amiga de Rodríguez Larrenta, promueven una ley con un impuesto al capital extranjero. Nunca entendí por qué el gobierno de Macri no la vetó esa ley, porque estaba claro que esa ley iba a traer problemas, y al momento de su aplicación provocó la salida en principio de 800 millones de dólares que estaban en papeles argentinos pasados a dólares del JP Morgan, y después terminaron siendo 1.800 millones de dólares. Eso fue lo que disparó literalmente el tema del dólar en la Argentina. Efectivamente, esto fue así. Y esto fue una discusión interna que nosotros tuvimos muy fuerte, porque en ese momento se planteaba, bueno, lo que hay que hacer es acercarse al peronismo, hay que arreglar con Massa, etcétera. Cada vez que uno se acercaba a ellos, utilizaban ese acercamiento para, primero porque además tenían mayoría en la Cámara, ¿no? Nosotros teníamos solamente 87 diputados y no me acuerdo cuántos senadores, o sea que tenían la mayoría para eso. Entonces, Massa, que es un eterno buscador de demagogia, y de demagogia berreta, lo único que consiguió con esa ley, que la vendió como si fuera la liberación, parecía Fidel Castro, fue iniciar, como usted bien lo dice, la salida de capitales. La Argentina era, cuando Macri tomó el gobierno, un enfermo que estaba en terapia intensiva, y de lo que se trataba era de ir sacándole los tubitos uno por uno para ver si conseguía recuperarla. Y esta ley que se llamó, no me acuerdo, ahora tenía un nombre, ley, bueno, ya me voy a acordar. Lo único que hizo fue retomar otra vez, volver a meter el paciente adentro de la terapia intensiva. Es la eterna búsqueda del discurso, que lo único que sirve es para enfermar todavía más al enfermo. Perdónenme la metáfora médica, sí. Pero esto es lo que hizo Massa con esa ley, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, cosa que después, y también esto hay un silencio llamativo, la suspendieron ahora en esta ley nueva de emergencia, ni bien asumió el gobierno de los Fernández. Sí, efectivamente. No, por eso es una ideología populista, y voy a usar una palabra poco educada, berreta, que lo único que busca es tratar de conseguir efectos de impacto de corto plazo a través de discursos, etcétera, sin poder tener un rumbo. Y ahora, insisto, el documento la famosa Carta de los Senadores, lo que está haciendo es tratar de sacarse de encima la mochila que tienen, porque van a tener efectivamente que ordenar los números de la economía. Pero como no saben cómo hacerlo, o lo van a hacer mal, le están tratando de echar la culpa al Fondo Monetario, y de tal manera limpiar la interna que tienen entre los que están a favor de Guzmán, en contra de Guzmán. Y el que va a pagar ese precio de ese desorden es el pueblo argentino. Bueno, ya lo estamos pagando los jubilados en particular, ¿no? Efectivamente. El tema de los jubilados es que ellos no se animan a discutir las cosas más profundas que tiene el sistema jubilatorio, la cantidad de regímenes de privilegio que tiene, la cantidad de gente que se ha jubilado sin tenerse que jubilar, pero que no necesitaba la jubilación porque eran personas de niveles altos. O sea, no se animan a sentarse a conversar y decir, bueno, a ver cómo hacemos. Bueno, y sobre todo lo más importante, José Luis, lo más importante, que la gran solución para el sistema educativo, para el sistema jubilatorio, es lograr que haya más gente que trabaje en blanco. Sí, claro. El sistema no se puede sostener si la mayoría, más del 50-60% de la gente trabaja en negro. Entonces hay que buscar un mecanismo para ayudar a que las personas entren a los empleos y se registren en blanco. Cuestión que ahora es imposible con la ridícula legislación laboral que tenemos, que lo que hace es favorecer a los que están adentro contra los que están afuera, porque nadie quiere tomar gente con esta legislación laboral. No, claro. Entonces es mucho más fácil agarrárselas contra el Fondo Monetario o congelar las jubilaciones, como de hecho lo están haciendo, que trabajar las causas profundas de por qué tiene déficit el sistema jubilatorio, ¿no? Bueno, eso, digamos, hacer todo eso es realmente una situación disruptiva, que es romper
digamos, un establecido sistema de kioscos y privilegios, que en realidad Totalmente. nos cuesta visualizarlo de conjunto, pero en la Argentina hay una auténtica nomenclatura. Esa nomenclatura fue la que realmente con fervor buscó la demolición del gobierno anterior. Seguro. Mire, vuelvo sobre el tema jubilatorio. Sobre el tema jubilatorio y sobre el tema laboral. El sindicato de la construcción tiene un mecanismo muy interesante que es como los trabajadores van de obra en obra. Sí, sí. Si usted cada vez que cambia de obra se considera despedido, imagínese que nadie puede construir nada. Entonces hay un mecanismo de una suerte de libreta donde usted va depositando, el empleador va depositando dinero, y esa libreta es como una suerte de seguro de retiro que tiene el trabajador de la construcción. ¿Qué evita eso? Evita lo que pasa hoy, que usted hoy día toma un trabajador, lo tiene 5 años, el señor le hace un juicio y usted quiebra. Sí, claro. Porque es simplemente ridículo el sistema de laboral, y hace que nadie quiera tomar gente en blanco. Entonces, si por lo menos el gobierno aceptara cambiar ese sistema, inmediatamente los empresarios estarían dispuestos a tomar trabajadores que contribuyeran al sistema jubilatorio y redujese el desfinanciamiento que tiene el sistema jubilatorio. Pero no se puede hacer, la Argentina no puede cambiar. Eduardo, gracias, buena jornada, muy amable. Igualmente para usted. Hasta luego, Eduardo Amadeo, seguimos en un instante.